Bueno, muy buenas noches a todos. Me alegra tenerlos otra vez en este espacio. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Sergio Arboleda, soy arquitecto y astrólogo, pero sobre todo soy un apasionado de integrar diferentes sistemas de autoconocimiento. En esta oportunidad quiero compartirles algo de lo que vamos a ver en el curso que vamos a empezar ahorita el 19 de enero. Y quiero darle un enfoque muy práctico, más que teórico, para que sea rápido de entender. Por eso, pues, les voy a compartir pantalla y vamos a mirar la presentación que les preparé. Bueno, como les había dicho, pues esta presentación hace parte del curso que vamos a empezar a ver en 9 días. Básicamente, pues va a tratar de esa combinación de astrología e I Ching. Y en este módulo vamos a ver la relación que existe entre los aspectos astrológicos y los hexagramas del I Ching. Y más en específico, no solo los hexagramas del I Ching, sino las 6 líneas del I Ching, ¿no? Hay una relación muy bonita entre esos dos campos de conocimiento. Entonces empecemos primero viendo qué es el I Ching a grandes rasgos. El I Ching para mí es un sistema de autoconocimiento, ¿no? Es un sistema que le permite a uno entender por qué es como es y cómo funciona el universo en el que uno vive. El I Ching ha servido para muchas cosas a lo largo de la historia. Básicamente hay dos grandes campos en los que se ha desarrollado el I Ching. Por un lado, el I Ching ha servido como oráculo, y entonces uno al I Ching le puede hacer unas preguntas y el I Ching le va a responder, ¿no? Basándose en un libro en el que uno consulta, pero también ha servido como un tratado de ética. Y es un tratado de ética porque es un escrito que le va a enseñar a uno cómo debería uno comportarse para estar en sintonía con su propia alma y con el momento en el que uno está viviendo. El I Ching funciona básicamente con 8 elementos, 8 arquetipos, ¿no? Igual que la astrología funciona con 12 arquetipos, ¿no? En la astrología vemos Aries como el carnero, a Tauro como el toro, Géminis como los gemelos. En el I Ching vamos a ver unos elementos que son elementos de la naturaleza. Entonces vamos a ver el cielo, vamos a ver el trueno, vamos a ver el agua, vamos a ver la montaña, la tierra, ¿no? Y esos elementos tienen una particularidad, y es que, un poco a diferencia de lo que vemos en Occidente, no los vamos a ver tanto como partículas, como elementos, sino más como ondas, como estados de cambio. Y visto así, pues en el I Ching se le da también un nombre, un apellido a cada uno de estos trigramas, ¿no? Y se les llaman trigramas porque son gráficos construidos o formados por 3 líneas. Entonces, por ejemplo, el cielo pues va a representar el momento de lo creativo, ¿no? Es el momento en el que todo se integra. El trueno, por ejemplo, se llama lo suscitativo, es decir, va a representar todo lo que está comenzando. El agua va a representar lo abismal, es decir, todo lo que cae, todo lo que se precipita. La montaña se reconoce también como lo aquietante, ¿no? Es todo lo que concluye. Si hay algo que comienza, ¿no? Lo suscitativo, va a haber algo que concluye. También va a haber lo receptivo, que es ese estado de nutrición, ¿no? Uno puede sembrar en la tierra nutre a la semilla, ¿no? Uno construye sobre la tierra, ¿no? Uno se apoya sobre la tierra. El viento va a representar lo suave, lo que va evolucionando lentamente, ¿no? Porque si hay cosas que aparecen como un estallido, como un trueno, hay otras que van formándose lentamente. También el fuego va a representar lo adherente, es decir, todo lo que se comunica, porque si bien hay cosas que van evolucionando unas en otras, también hay conexiones entre cosas que están separadas, ¿no? Y finalmente está
la bruma se dice, o también se lo conoce como el lago, va a representar la serenidad, ¿no? Lo que se calma, porque si hay cosas como lo suscitativo que son más bien explosivas, va a haber otras que van a tender a relajar la tensión entre las cosas. Entonces, estos 8 estados de cambio, los chinos vieron que se podían entender de 2 maneras, ¿no? Se podía ver tanto de una manera personal, o se podía ver también como alguien que actúa de esa manera, pero también se podía ver como un contexto, es decir, como una forma de actuar o como un mundo exterior. Entonces, como estos dos se podían comparar, los chinos dijeron, pues, superpongamos las 2 ideas, ¿no? Va a haber un personaje que, por ejemplo, va a tener una energía suscitativa, es decir, que va a querer comenzar, pero ese comienzo va a tener diferentes formas de manifestarse en el mundo exterior. Entonces puede haber comienzos que son explosivos, hay comienzos que pueden ser aquietantes, hay comienzos que son receptivos, hay comienzos que son suaves, ¿no? Y así va a haber 64 posibles combinaciones de principios activos y de medios en los cuales esos principios activos actúan, ¿no? Entonces, eso es lo que forma los 64 signos del I Ching, ¿no? La combinación entre 8 signos que se llaman trigramas inferiores y 8 trigramas superiores. Eso al final pues da estos diagramas que son estructuras de 6 pisos, de 6 líneas, ¿no? Y por eso se los conoce como hexagramas. Los chinos hicieron una reflexión por cada uno de estos hexagramas y entendieron que había esas 64 formas de sincronizarse con el tiempo. El I Ching, pues, en el I Ching vamos a ver el desarrollo de todas esas reflexiones. Lo interesante es que no solo se desarrollaron estos 64 signos, sino que además, por cada una de las líneas de estos ideogramas, hay otra reflexión. Entonces, en total, va a haber, si son 64 signos que tienen 6 líneas, pues en total hay 384 reflexiones sobre todo el sistema, ¿no? O sea, cada vez que uno hace una pregunta al I Ching o cada vez que uno quiere hacer una reflexión con el I Ching, tiene 384 posibles reflexiones. Entonces, ¿qué pasa? A mí me encantó ese sistema desde la primera vez que lo vi, me parecía que era muy arquitectónico, ¿no? Yo siendo arquitecto lo entendí inmediatamente. Pero también como a mí me empezó a gustar muchísimo la astrología, vi que había una relación directa entre la forma de leer el I Ching, ¿no? Comparando 2 trigramas para formar un hexagrama, había una relación con la forma como se leía la astrología. En la astrología uno tiene por un lado unos planetas y por el otro lado tiene unos signos zodiacales o unas casas. Y esa combinación de planetas y casas o planetas y signos es lo que va a dar realmente el significado de cada uno de los elementos que uno lee en astrología. Entonces, empecé a ver que había mucha relación entre el significado de los trigramas y los diferentes planetas y los diferentes signos zodiacales. Una idea que es clave es que, si bien hay 8 trigramas, 8 arquetipos en el I Ching, en la astrología hay 12 arquetipos. Entonces, eso lo que quiere decir es que cada uno de los trigramas va a contener más información que cada uno de los signos astrológicos. Por eso es que cada uno de estos trigramas lo voy a representar por 2 planetas o por 2 signos zodiacales. Porque, por ejemplo, hablamos de lo suscitativo, ¿no? Del trueno para los chinos. Ese trueno nosotros lo podemos ver desde 2 puntos de vista, ¿no? Va a haber un trueno que es personal, un trueno que va a hablar de la motivación propia, y va a haber otro trueno que va a ser el trueno colectivo, ¿no? El trueno que va a hablar de cómo esa energía se manifiesta
en un grupo de personas, ¿no? Y entonces ahí realmente uno ve ese símbolo de una manera completa, ¿no? No solo desde un punto personal o uno colectivo, sino las dos cosas al mismo tiempo. Aquí pues no me voy a detener a explicar cada una de las relaciones, eso, la idea es detallarlo bien en el curso, sino que quiero pues que vean que cada uno de los trigramas va a tener una relación con dos tipos de planetas, ¿no? Por un lado están los planetas que llamamos personales y por el otro lado los planetas que llamamos sociales, ¿no? Y también hay unos signos zodiacales que son personales y hay otros que tienen relación con lo social, ¿no? Social o transpersonal. En este cuadro, pues este cuadro lo hice hace bastante tiempo, también escribí las páginas que correspondían al libro para poder llegar fácilmente a la información. Y ahora, pues que en el curso vamos a trabajar con un PDF, pues también hice un listado de las páginas para poder acceder rápidamente a los sitios donde está la información en ese resumen, ¿no? En ese compendio. Ahora veamos qué quieren decir las líneas, ¿no? Las líneas en general, cada una tiene un significado. Aquí tampoco quiero detenerme pues a explicar todas las formas de ver cada una de las líneas. Vamos a ver la forma clásica de ver las líneas en la traducción de Richard Wilhelm, que es la que para mí pues es la que me sirve de guía, ¿no? Y que es una traducción muy bien lograda. Entonces, ¿qué quiere decir cada una de las líneas? Las líneas tienen unos significados y en principio se ha asociado la función de cada una de estas líneas con un estado, ¿no? Como con una sociedad. Podemos decir, por ejemplo, que la quinta línea va a representar al gobernante, ¿no? La quinta línea es la línea central del trigrama de arriba y por eso se considera que tiene un poder especial. Alrededor de esa línea hay otras dos líneas que van a tener también unos significados complementarios. La línea de arriba muchas veces se entiende como la línea, bien puede ser de un maestro que está por encima del gobernante y que le da consejos, o bien puede representar el pasarse de la raya, ¿no? El ir más lejos de lo que uno debería, ¿no? Tiene esas dos connotaciones. Por el otro lado, la cuarta línea, la línea que está abajo, va a representar al ministro, al funcionario, ¿no? A la persona que va a apoyar a ese gobernante. Si lo vemos de abajo hacia arriba, la primera línea va a ser, aquí la llamo la línea de las causas, pero es la línea de la persona que no ha entrado en el gobierno, ¿no? Que es la persona que apenas está comenzando, es como esa semilla incipiente. Luego de la primera línea viene la segunda. La segunda, de alguna manera, es también otra figura que va a apoyar al gobernante, pero también se lo considera como un embajador, como alguien que está fuera del reino, ¿sí? Si el reino lo consideramos como el trigrama de arriba, esta línea va a estar fuera del reino, pero también va a tener una posición central y por eso tiene una jerarquía, ¿no? Desde otro punto de vista también esta línea representa lo femenino, mientras que la de arriba representa lo masculino, como principios que se van a complementar uno a otro. Y la tercera línea es la línea del trabajador, es la línea del cambio entre el trigrama de abajo y el trigrama de arriba. Y siempre sobre esta línea se hacen muchas advertencias, porque es el lugar más peligroso, es el lugar donde uno va a hacer una transformación, ¿no? De lo interior se va a conectar con lo exterior. Entonces, esa es la primera forma de leerlo, ¿no? Después otros sistemas como el diseño humano, las claves genéticas tienen su propia interpretación de cada una de estas líneas. Yo hice una asociación interesante con lo que es el círculo zodiacal, porque coincide muy bien el hecho de que un hexagrama tenga 6 líneas y que una rueda zodiacal de 12 signos zodiacales se pueda dividir en 6 partes iguales. Entonces, podíamos asociar a cada una de estas líneas una pareja de signos zodiacales. Entonces aquí se ve que esta primera línea que decíamos que era la de las causas va a estar muy relacionada con los signos de Aries y Tauro.
Después la línea del embajador o el funcionario va a tener que ver mucho con Géminis y con Cáncer. La línea del trabajador pues va a tener mucho que ver con Cáncer y Leo. La del ministro va a tener que ver con Virgo, ¿no? Acá lo tengo escrito, con la del ministro, la cuarta es Libra y Escorpio. La quinta sería Sagitario y Capricornio, ¿no? Y la sexta ya sería Acuario y Piscis. Lo que realmente les quería compartir en esta oportunidad es la relación que encontré con los diferentes aspectos. Si nosotros relacionamos los aspectos astrológicos con cada una de estas líneas, podríamos decir lo siguiente, ¿no? La primera línea, esa línea de las causas, va a estar muy relacionada con lo que es la conjunción, ¿no? Porque la conjunción es el momento en donde todo ciclo comienza. Entonces, no solo lo podemos asociar con la conjunción, sino aquí también lo vamos a relacionar con lo que es la semicuadratura, ¿no? Que es la mitad de una cuadratura, o el semisextil, que es la idea de que hay dos signos que están contiguos, ¿no? Entonces, siempre que hay dos signos contiguos, como Aries y Tauro, o Tauro y Géminis, o Géminis y Cáncer, vamos a hablar de la primera línea, o vamos a leer la primera línea. Luego vendría la segunda línea. La segunda línea sería el sextil. Un sextil es la mitad de un trígono, ¿no? Y el sextil siempre tiene una función de apoyo en astrología. Entonces, vamos a relacionar esa segunda línea con el sextil. La tercera línea, que decimos que es esa línea del salto, esa línea que es difícil, la vamos a asociar con la cuadratura, ¿no? Entonces, en cuadratura pues están todos los que son los signos cardinales. Entonces, Aries y Cáncer están en cuadratura, Tauro y Leo están en cuadratura, Géminis y Virgo están en cuadratura, y por el otro lado también, ¿no? Tauro y Acuario están en cuadratura, ¿no? Géminis y Piscis están en cuadratura. Entonces, siempre que vamos a ver cuadraturas en una carta astral, vamos a referirnos a la tercera línea. Luego viene la cuarta línea. En la cuarta línea vamos a ver esa relación que hay, por ejemplo, entre Aries y Virgo, o entre Aries y Escorpio, o visto también entre Tauro y no Escorpio, que es el opuesto, sino Libra y Sagitario, ¿no? Son como ayudantes, no son la oposición, pero están muy cerca de la oposición. Después viene, por supuesto, la quinta línea, que es la línea del gobernante, la podemos asociar al trígono, ¿no? Donde hay elementos que tienen el mismo, o sea, signos que tienen el mismo elemento. Entonces, Géminis, Libra y Acuario van a estar en trígono, ¿sí? O se van a poder asociar a la quinta línea del I Ching, o de un hexagrama. Y finalmente, la sexta línea va a ser la línea de la oposición, que es cuando uno comprende cuál era el sentido inicial de lo que uno había propuesto, ¿no? Siempre se llega en Libra a un equilibrio, a una conclusión. Esa conclusión va a ser opuesta al principio inicial, pero va a ser al mismo tiempo complementaria. Entonces, este sistema lo vamos ya a aplicar de una manera práctica. Entonces, ahora sí, vámonos a un ejemplo. Yo dije, bueno, ¿cómo hago un ejemplo? Entonces, pues, la primera idea era preguntar por el mismo curso, ¿no? Le pedí al oráculo que me diera como una idea interesante para explicar este sistema. Entonces, ¿qué hice? Pues lo primero que hice era escoger mis cartas, ¿sí? Que son las que vamos a compartir en el curso. Y con estas cartas, pues las barajé y saqué una carta. Entonces, en este caso, pues hagamos el ejemplo de que saqué una carta y me salió esta. Esta carta, pues ya nos dice varias cosas. Por un lado, en el I Ching, esta carta se llama la retirada, ¿no? Y la retirada se llama, este signo, la retirada, se llama así porque está compuesto por dos trigramas. Abajo está el trigrama de la montaña y arriba está el trigrama del cielo. El trigrama de la montaña decíamos que era el trigrama que hablaba de los finales, ¿no? De llegar a un
a un término. Y el signo del cielo va a hablar de la creatividad. Entonces, cuando se unen las dos cosas, esta detención y esta claridad, pues van a llevar a la idea de que uno se retira dentro de sí mismo, ¿no? Uno empieza a verse a sí mismo en lugar de estar mirando hacia afuera. Y eso, pues ya de entrada es una información interesante como respuesta a esa pregunta que hice sobre el curso, porque realmente lo que nosotros vamos a hacer en este curso es mirar hacia adentro más que mirar hacia afuera. Vamos a empezar a buscar esa información que tenemos guardada y que no sabemos muy bien cómo dejar salir, ¿no? Y eso es lo que realmente vamos a entender como el saber que vamos a abrir, ¿no? Con este sistema. Además de estos dos títulos, ¿no? El I Ching tiene, en general, cada uno de los hexagramas está nombrado por un sustantivo, ¿sí? En este caso la retirada, y yo he colocado un verbo que sirve para saber qué hacer, ¿no? Para poder identificar cuál es la acción. En este caso, la acción es el saber, o sea, lo que queremos es poder aprender, ¿no? Y combinando las dos, pues la idea es que vamos a comprender de lo que ya sabemos, ¿no? Vamos a aprender retirándonos hacia nosotros mismos. Acá hay después unas frases que ayudan a saber para qué, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero yo saber a través de lo que yo tengo adentro? Pues para recuperar mi propio equilibrio, ¿no? Y para recuperar el propio equilibrio, lo que vamos a hacer es regular la propia energía, ¿no? Entonces, ya solo con esto hay una respuesta que es interesante a la pregunta que había hecho inicialmente. Ahora, pues vamos a meterle la astrología, ¿no? Que la astrología nos va a dar una respuesta bien interesante. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues en este momento cogí la carta astral, la abrí en el momento, dije, sáqueme la carta astral de este momento, y entonces me salió esta distribución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a fijar en esta carta, en el lado izquierdo de la carta, hay 4 símbolos que representan los 4 planetas. Entonces, ¿cómo están organizados? Están organizados así. Los 2 planetas que están en la parte de abajo, en este caso Venus y Saturno, van a corresponder al trigrama que se llama la montaña, ¿no? Y los 2 de arriba van a representar al cielo, ¿no? Entonces, tiene sentido porque Venus, ¿no? Como regente de Tauro, los que saben algo de astrología, pues saben que Tauro es un signo material, ¿no? Y por el otro lado, Saturno, un signo que es el regente de Capricornio, también tiene mucho que ver con esa determinación, ¿no? Entonces, la determinación material podemos asociarla a la idea de la montaña. Y por el otro lado, el Sol, que es esa fuente de conocimiento, decimos que el Sol es regente de Leo y Urano es regente de Acuario. Y ese eje entre Leo y Acuario es el eje que en astrología llamamos el eje de la creatividad, ¿no? Entonces, aquí vamos a unir esas dos ideas, ¿no? Lo que es estabilizante por un lado y por el otro lado la creatividad. O lo que podríamos también llamar la creatividad que surge de no moverse, ¿no? De no ir a buscar algo afuera, sino de buscarlo adentro. También podemos leer estos 4 planetas de la siguiente manera. Al lado izquierdo van a estar los planetas que llamamos, ¿no? Llamamos al Sol planeta, aunque no es un planeta, pero son los planetas personales. Y los del lado izquierdo son los planetas transpersonales, o también los vamos a ver como los rocosos, ¿no? Como los gaseosos. Perdón, los gaseosos y los rocosos van a mostrarnos la diferencia entre lo personal y lo universal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger estos 4 planetas y los vamos a buscar en la carta astral. Entonces, primero cojamos Venus, ¿no? Que está a la izquierda, que es el personal. Entonces lo ubicamos en la carta y vemos que Venus, en este caso, está en el signo de Acuario, ¿no? ¿Qué hacemos después? Pues vamos a ubicar al Sol. Entonces, el Sol está aquí en el signo de Capricornio.
Entonces, ya solo con esos dos elementos, ¿no? Podría hacer otras lecturas, pero vamos a quedarnos solamente con estos dos. Vamos a ver cuál de las líneas está activándose. En este caso, como tenemos a los dos planetas, uno al lado en un signo y el otro en el otro signo, eso correspondería a la primera línea, ¿no? A la que habla o de la conjunción, o en este caso sería aproximadamente un semisextil. Aquí no nos vamos a poner muy rigurosos con el aspecto en grados, sino vamos a verlo por signos. Es decir, dos signos que son contiguos van a estar en semisextil, ¿sí? Así los grados no nos ven. Entonces, eso ya nos va a hablar de que dentro de las líneas que están desarrolladas acá, vamos a resaltar unas sobre las demás. En este caso, si vamos a leer la primera línea, pues acá vamos a ver que dice, sigue la corriente, deja pasar. Entonces, esta información es interesante porque en el momento de la retirada, uno como que dice, ay, me voy a ir hacia adentro de mí mismo. Cuando se activa esta primera línea, que es la línea de los comienzos, la recomendación en este caso es que no se retire uno antes de tiempo, que espere, que deje pasar las cosas para poder dejar que la información vaya penetrando. Al principio puede ser que, ¿no?, mucha de esta información resulte un poco extraña, ¿no? Y que tendamos como, que sintamos de pronto esa necesidad de no, esto no es para mí, esto está muy complicado, no lo voy a poder entender. Entonces la primera recomendación es ser paciente, ¿no? Dejar que la información vaya poco a poco penetrando, ¿no? Esto nos lleva a un verbo, ¿no? Porque cada vez que lee uno una línea, uno va a poder especificar una de las 6 líneas. En este caso, esta línea, lo vamos a ver mejor un poco más adelante, se convierte en otro hexagrama que tiene como verbo el convivir, ¿no? Entonces, gran parte de lo que vamos a hacer en este curso va a tener que ver con la comprensión colectiva, es decir, vamos a poder interactuar. La idea es que esta no sea una clase magistral donde yo hablo y doy información, sino que haya mucho ese compartir de información, que armemos una comunidad, que armemos un grupo. Hasta ahí, pues, podía ser parte de la respuesta. Puedo ir un poco más lejos y coger los otros dos planetas, a ver qué otra información me dan, ¿no? Entonces, puedo coger al planeta Saturno por una parte y al planeta Urano por la otra. Entonces, voy a mirar qué relación hay entre esos dos planetas. Si Saturno está en Acuario y Urano está en Tauro, pues Tauro y Acuario están en cuadratura, ¿no? Entonces, quiere decir que voy a mirar la cuadratura en este listado. La cuadratura corresponde al nivel 3. Entonces, acá leo el nivel 3 y me dice, agotamiento peligroso, delega, ¿no? Y esa línea se transforma en el soñar. Entonces, ¿cómo lo interpretaría yo? Para mí, hay información que a veces uno no entiende, ¿no? Y cuando no la entiende, debería uno poder soñar, ¿no? Soñar es dejar que el inconsciente actúe. Entonces, aquí como estamos viendo la acción de Saturno y de Urano, pues nos va a hablar cómo definir ciertas estructuras en un campo cuántico, ¿no? En un campo que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Ahorita vamos a ver cómo esto se puede desarrollar con mayor detalle. ¿Qué más podemos hacer, no? Ahí también podemos ¿no?, ver cómo este Saturno está en la casa 9 y este Urano está en la casa 12. La casa 9 es una casa que está muy relacionada con el saber, ¿no?, el ir más allá, ¿no? La casa 9 tiene mucho que ver con el signo de Sagitario. Entonces, aquí podríamos decir que el conocimiento es un conocimiento que
es muy antiguo, ¿no? El I Ching es un conocimiento muy antiguo, la astrología también es un conocimiento que es muy antiguo. Ese conocimiento le permite a uno hacer un salto cuántico, en este caso, ¿no? Como está en el signo de Acuario, pues va a hablar de esa posibilidad de hacer saltos, ¿no? De conectar las cosas a gran distancia. Por el otro lado, pues está este Urano, ¿no? Que habla de la expansión de conciencia en el signo de Tauro. Y Tauro, pues nos habla de las cosas que son prácticas, ¿no? De las cosas que son tangibles. Entonces, acá un Urano en Tauro y en la casa 12, pues nos va a decir que hay una forma diferente de ver los elementos metafísicos, ¿no? Elementos como Tauro y metafísicos, la casa 12. Y así pues puedo seguir interpretando cada uno de estos elementos. Habría otra posibilidad que es ver los planetas cruzados. Entonces, sí, bueno, sí, y ahí pues lo vemos como cuadratura. Por ejemplo, si cojo Venus por un lado y Urano por el otro, ¿no? Que sería esta diagonal, otra vez voy a tener una cuadratura porque Venus está en Acuario y Urano está en Tauro. Entonces va a aplicar esta misma idea, ¿no? De que hay algo que llega a su fin, ¿no? Y que parece que uno no puede avanzar, pero igual debe, como siempre digo, ¿no? A mí la lectura del I Ching me resulta mucho más clara cuando pasa un día, he dormido y al otro día vuelvo a reflexionar en esa misma combinación. Muchas veces el ver las cosas en el momento inmediato, como que le cierra a uno las posibilidades de ver las cosas más allá, ¿no? Entonces, eso sería pues parte de esta idea. La otra combinación sería la otra diagonal, ¿no? Podríamos unir Saturno por un lado y el Sol por el otro, ¿no? Y Saturno y el Sol también van a estar relacionados con esta primera línea, ¿no? Entonces, ambas diagonales en este caso nos llevan a las mismas dos líneas, la primera y la cuarta. Entonces, vamos a ver esto cómo lo miramos desde otro punto de vista. Vamos a coger la carta, ¿no? Donde están cada una de las líneas y vamos a ir cambiando nivel por nivel. Entonces vemos que cuando uno resalta o cambia o hace mutable la primera línea de este hexagrama, va a obtener otro hexagrama en donde este primer trigrama que se llamaba la montaña se va a transformar en el fuego. ¿Sí? Y se hace porque, si ustedes se fijan, aquí todas las líneas son iguales, pero la única que cambia es esta. Entonces, esta es la carta que nos va a hablar de la comunidad con los hombres, nos va a hablar de ese convivir, de esa convivencia que vamos a desarrollar para poder obtener ese conocimiento, ¿no? Ese conocimiento interior. Si hacemos la misma operación con la cuarta línea, ¿sí? Vamos a tener este otro hexagrama, es decir, si yo cojo esta línea que está aquí, la tercera línea, y la cambio a su contrario, voy a obtener esta otra configuración. Esta otra configuración es la configuración de la Tierra, ¿no? En este caso se ve que la Tierra, ¿no? Tiene una tendencia a ir hacia abajo y el cielo por el otro lado tiene una tendencia a ir hacia arriba. Y por eso se están separando. Por eso de alguna manera, ¿no? Los chinos o en la traducción por lo menos de Wilhelm se habla del estancamiento. Pero yo reflexionando mucho en este hexagrama, me di cuenta que también tenía que ver con el proceso de soñar, ¿no? Cuando uno se duerme, se acuesta, apaga todos sus sentidos y al mismo tiempo entra en otra dimensión, en una dimensión que es más inconsciente. Y por eso acá, si bien uno desde un punto de vista práctico está estancado, no está haciendo nada productivo, por decirlo así, en el otro plano está construyendo un nuevo mundo, ¿no? Está abriendo una cantidad de posibilidades a la imaginación. Y para mí es muy importante en este proceso no solo irse hacia lo que uno sabe, sino también despertar ese inconsciente, dejar fluir
la mente, ¿no? Para poder leer todos estos sistemas uno tiene que dejarse llevar, ¿no? Ir con el flujo de la información, sin pensar que se va uno a estrellar en cada momento, ¿no? Entonces, ese sería el sentido de esta otra transformación. Podemos hacer una tercera cosa y es superponer las dos al mismo tiempo. Esto es pura matemática, ¿sí? Entonces, si yo cojo y cambio esta línea y también cambio la línea que está en el tercer puesto, voy a obtener otro hexagrama que va a ser el que se llama la inocencia. La inocencia, ¿no? En la inocencia cambié la línea que está abajo, una línea cortada por una línea llena. Y la línea que estaba llena en el tercer puesto, la cambié por una línea abierta. Las demás líneas quedan todas iguales. Y esto pues también nos da una información importante porque cuando se une esta información, ya sea por el grupo completo, ¿no? Cómo el grupo nos ayuda a entender y nos ayuda a entender de una manera que no es muy racional, que es más bien que funciona a través del inconsciente, pues nos lleva a aceptar, ¿no? Las cosas de una manera natural. Y, por ejemplo, la recomendación o la descripción que dice ¿para qué sirve esta inocencia? Pues es esta que dice para abrir la puerta y acceder. Es decir, para poder entrar de una manera simple y fácil a todo este sistema, hay que aceptar una serie de cosas antes de estar uno diciendo, no, me voy a estrellar, no voy a poder, esto no es así, esto lo aprendí diferente. No, uno siempre va a tender a oponerse y a estancarse porque las cosas no coinciden con lo que uno ya sabía anteriormente. Entonces, por eso también esta carta del estancamiento de alguna manera nos dice que hay que limpiarnos, ¿no? Dejarnos fluir y volver a abrir las puertas para recibir nueva información. Entonces, ese sería un ejemplo de cómo leer el I Ching combinado con la astrología y combinado con los diferentes aspectos. Eso es básicamente pues lo que quería compartir con ustedes. En el curso pues lo vamos a ver muchísimo más detallado elemento por elemento para que pues ustedes mismos vayan sacando sus propias conclusiones. Bueno, muchas gracias entonces. Nos vemos ojalá en el curso. Listo, Sergio, gracias. Sergio, gracias.